Muy buenas de nuevo al canal. Si es la primera vez que estás acá, lo que estoy tratando de hacer un poquito es divulgación en español de lo último que está saliendo en Machine Learning, tratando de explicar cosas difíciles de una forma que sea un poquito más fácil de entender y también de usar. En el video de hoy lo que quería hacer era analizar una afirmación que salió hace poco en un paper, que es si GPT-4 puede superar el plan de estudios de ingeniería del MIT. Vamos a discutir cómo esta supuesta hazaña que tuvo GPT-4 provocó un frenesí en Twitter. Pero pronto lo que pasó fue que, claro, la gente empezó a darse cuenta de que no era cierta. Así que vamos a investigar un poco por qué no era cierta, cuál fue la metodología que se usó para la evaluación y también vamos a empezar a discutir un poco cómo podemos irnos hacia mejores tipos de metodologías de evaluación de estos modelos. Así que, como siempre, vamos a dividir el video por partes. Primero quería hacer una pequeña introducción, después vamos a ver cuál es la afirmación que se quiere hacer, que es que GPT-4 superó el plan de estudio de ingeniería, y después vamos a ver cuál fue la realidad, la verdad. La metodología no era correcta y había un poquito de contaminación en los datos, y después vamos a ver finalmente un poco las implicaciones de esto y qué se puede aprender para que no pase en el futuro. Primero que nada, me gusta, esta cuenta tiene memes muy buenos y dentro de esos tiene este que me parece espectacular, que es cuáles son los tipos de paper que tenemos de modelo de lenguajes. Se terminó todo. ChatGPT es todo lo que necesitas, ChatGPT te está mintiendo, test contaminados, robate este modelo, somos OpenAI. Bueno, impresionantes resultados, pero la verdad que no lo puedes verificar. Estos son los de Google, más que nada. ¿Gastaste cuánto en hacer este modelo? Y después, finalmente, el que yo quería hablar era este. Mejor que un humano haciendo X, ¿no? Y ahora sí, vamos a ver qué fue lo que se anunció con este paper, ¿no? Y acá tenemos un tweet que sacó Sanyam Bhutani, que está laburando en H2O, que si vieron el video anterior de Falcon, cuando hablamos de H2O GPT, esta es la empresa que lo está haciendo, pero Sanyam es una persona, o sea, la verdad, me da la impresión siempre de buen tipo, muy activo con todo lo que es Fast AI, y bueno, tiene un podcast también, es muy interesante todo lo que postea, y etcétera. Y acá, bueno, tipo se sienta y con su Remarkable empieza a leer un paper y dice, bueno, esto es de lo que está hablando el paper. GPT-4 se saca 100% en el currículum de los cursos de ingeniería del MIT. ¿De qué? De ingeniería electrónica y de computer science, de ciencia de la computación. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque siempre se cree que los modelos de lenguaje, hasta GPT-4, son bastante malos en todo lo que es el razonamiento lógico o de matemática. Pero acá lo que está diciendo este paper es, no, esto está completamente mal. 100% de los resultados correctos es lo que tuvimos, ¿no? Así que el paper se fija en distintos cursos que toman lo que es toda la parte de, digamos, de grado, de pregrado en el MIT, y empiezan a usar estos modelos de lenguaje en los exámenes, ¿no?, que está teniendo, con un poquito de prompting, y así llega a 100% de precisión en los resultados. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Como si fuera una persona, se mete y dice, ok, de todos los cursos que tengo que hacer para recibirme de ingeniera en el MIT, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tenés que hacer es resolver estas 4.500 preguntas. Y puede hacerlo un modelo de lenguaje. Bueno, eso es lo que quiere probar el paper. Así que lo primero que dicen los autores es que las preguntas y las respuestas son completamente privadas, o sea, no se tocan, no hay contaminación entre ellas. Después, los autores hacen una evaluación en cascada. Eso quiere decir que si la respuesta no es correcta, la respuesta del modelo de lenguaje, entonces lo que hacen es mejoran un poquito la prompt y vuelven a intentarlo de nuevo. Empiezan primero con zero shot. Esto significa cuando no le decimos ningún tipo de contexto, simplemente le decimos, esta es la pregunta, este es el problema, resolvémelo. Zero shot. Chain of thought, cadena de pensamiento. Acá lo que le estamos diciendo es, bueno, rompe la metodología en la que vas a contestar, rompelo en pasos. Mostrame cómo es que estás pensando que vas a resolver este problema, ¿no? O sea, si nos dice 2 más 2 es 4, nos dice, bueno, 2 es un número positivo, etc. La sumatoria explica y va haciendo por pasos, ¿no? Todas estas cosas hasta que finalmente llega el número 4, ¿no? Y después tenemos esto, árboles de pensamientos, que es algo que habló André Karpathy en su charla de estado de GPT. Básicamente es como que abrimos distintas ramas, o sea, distintos pensamientos independientes entre sí,
que van formulando estas cadenas de pensamiento, ¿no? Entonces tenemos a un árbol de pensamiento A, B, C, y van llegando a respuestas distintas, ¿no? Y finalmente lo que está diciendo es que está hablando de una nueva técnica que lo llaman prompting de expertos, y lo que le hacen es preguntarle a GPT-4 que piensen algunos expertos en el área en la que está siendo realizada la pregunta, y que después ellos como que ayuden al modelo de lenguaje a contestarla, ¿no? Entonces está haciendo un poco de juego de roles, ¿no? Con todo esto. Y bueno, finalmente dice que, bueno, mientras GPT 3.5, o sea, ChatGPT, tiene resultados un poco mediocres, el resultado de GPT-4 es espectacular. Así que, bueno, así empezamos, ¿no? Esto es lo que nos promete este paper. Vamos un poquito al paper ahora. Se llama Explorando el currículum de matemáticas y de, bueno, ciencias de la computación y de la ingeniería electrónica del MIT usando grandes modelos de lenguajes. Acá yo usé una extensión que se llama Archive GPT. Esto es Archive, ¿no? Es un repositorio de papers donde no tienen que estar, no tienen que ser peer reviewed los papers. Se puede poner un preprint, ¿no? O sea, estamos trabajando en un boceto con un grupo de gente y lo podemos subir y la gente lo puede consumir, que es lo que estamos haciendo acá. Dentro de esto pueden ver, tenemos el paper, acá podemos verlo con un PDF, pero también tenemos el código. En este caso está disponible acá. Yo estoy usando una extensión que se llama Archive GPT, que lo que hace es, se lee este paper, se lo baja y lo manda directamente a mi cuenta de ChatGPT y le dice, bueno, haceme un resumen y ponémelo en español y sacame también los principales puntos que te parece que existen en el paper, ¿no? Así que vamos a leerlo de nuevo. En este artículo titulado Explorando el plan de estudios de matemática, utilizando, bueno, los autores, Sara y otros 14 investigadores, presentan un estudio sobre el uso de modelos de lenguaje amplios para cumplir con los requisitos de graduación en cualquier especialización de matemáticas e ingeniería eléctrica y ciencia de la computación. Efectivamente, que una persona entre y se gradúe de este curso. Los autores recopilaron un conjunto de datos con 4.500 preguntas y soluciones, pregunta y solución, idealmente que no se toquen, de, bueno, sets de problemas, exámenes parciales y exámenes finales de todos los cursos requeridos para obtener un título en el MIT. Utilizando el modelo GPT 3.5 se demostró que el modelo resolvía con éxito aproximadamente un tercio de todo el plan de estudios, ¿no? Miramos este dato, un tercio. Acuérdense que decía 100% de los correcto es lo que tuvo GPT-4. Con el modelo GPT-4 y un enfoque de ingeniería de consultas, o sea, prompt engineering, adecuado, se logró una tasa de resolución perfecta, 100%, en un conjunto de pruebas que excluía preguntas basadas en imágenes. ¿Esto qué significa? Si tenemos una pregunta de geometría, la estamos sacando. ¿Por qué? Porque GPT-4 por ahora es un modelo de texto solamente. Además se realizó un ajuste fino del modelo utilizando un conjunto de datos y se utilizó GPT-4 para evaluar automáticamente las respuestas del modelo, proporcionando un desglose detallado del rendimiento por curso, tipo de pregunta y tipo de respuesta. Lo que están diciendo acá es que lo que hicieron fue utilizar un modelo de código libre, que en este caso es un modelo Llama de 13.000 millones de parámetros, le pusieron todas estas respuestas y generaron un modelo nuevo, fine-tuneado, que lo hacen de código libre también. A través de la incorporación de preguntas en un espacio de baja dimensionalidad se exploraron las relaciones entre preguntas, temas y clases y se descubrió que preguntas y clases eran necesarias para resolver otras preguntas. Bueno, acá no sé muy bien a qué se refiere. Principales conocimientos y lecciones aprendidas. Bueno, los modelos de lenguaje tienen la capacidad de resolver una parte significativa del plan de estudios. Perfecto. Con un enfoque adecuado de prompt engineering, GPT-4 puede lograr una tasa de resolución perfecta. Signo de pregunta. Acá no sabemos. El ajuste fino del modelo mejora su rendimiento y permite la evaluación automática. Ok, signo de pregunta. Al incorporar preguntas en un espacio es posible, bla, 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 bla. La capacidad de, bueno, listo. Vamos a ver el paper de una. Listo, acá tenemos el paper explorando el currículum del MIT usando modelos grandes. Tenemos como primeros autores, la tenemos a Sara y a Sam del MIT y tenemos también colaboración de otras universidades. Voy a poner un detalle de esto. Esta gente que está acá es pregrado, no se ha graduado todavía. Este paper que están viendo es de personas que estaban haciendo el curso, estaban haciendo los cursos, digamos, del MIT. Acá la persona, digamos, más senior, el investigador, es Ido Drori.
que es un profesor adjunto dentro del MIT. Así que vamos a ver un poquito primero qué es el dataset que tenemos y acá vemos un poco cómo es, ¿no? Así que estos son los cursos que uno tiene que hacer para graduarse como ingeniero del MIT. Podemos ver, ¿no? Tenemos álgebra 2, álgebra 1, cálculo, etc. Y tenemos el nivel en el que está, las preguntas y las partes, ¿no? Y acá tenemos un total de 4.550 preguntas. Entonces, primero, agarran todas esas preguntas y las soluciones de todos estos cursos que tenemos, que son 30, o sea, si se hacen 30 cursos y se pasan esos 30 cursos, uno se gradúa del MIT. Acá dicen que están curando toda esa selección, ¿no? Extraen las preguntas y las respuestas y usan, bueno, las convierten, digamos, a toda una forma escrita. Eso quiere decir que si hay ecuaciones, las convierten también a una forma usando LaTeX, por ejemplo, entonces la puedes convertir en texto. Acá podemos ver lo que tenemos, cómo digamos, se distribuyen estos problemas. Tenemos algunos ejercicios, problemas, exámenes finales, exámenes parciales, laboratorios, proyectos, etc., ¿no? Y tenemos todo esto acá. No quieren hacer un release de estas preguntas y respuestas porque si lo ponen afuera, entonces todos los demás modelos que se entrenen en eso, digamos, no van a tener la capacidad de hacerlo. Así que lo que están diciendo es, mira, no lo vamos a utilizar, así que no lo vamos a poner público, este dataset. Lo que sí vamos a hacer es, vamos a hacerle un ajuste fino a un modelo open source, que es este de Llama, y después vamos a hacer este modelo open source, sí lo vamos a hacer público para que se baje. Así que listo, ya tenemos una lista gigante de problema-solución. También una cosa que hacen es que dicen, bueno, vamos a optimizar la prompt. ¿Qué significa? Si usamos GPT-4 y mandamos una respuesta y esa respuesta está incorrecta, bueno, vamos a probarlo de nuevo. Y de nuevo, y de nuevo, y sucesivamente. Bueno, lo que están haciendo acá es, dicen, W va a ser el contexto de las palabras, Q va a ser la pregunta, A va a ser la respuesta del modelo de lenguaje y S va a ser la respuesta real, ¿no? Entonces, nuestro dataset D es una colección de Q y S. Q siendo las preguntas, S siendo la respuesta verdadera, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es encontrar el contexto de palabras W de tal forma que la respuesta dada por el modelo de lenguaje, eh, cuando nos dan estas palabras W y la pregunta Q, sea la respuesta A, ¿no? Entonces va a ser una función de estas palabras W y la pregunta, ¿no? Esta va a ser la respuesta que vamos a hacer. Y bueno, acá tienen este objetivo de optimización que trata de buscar la colección de palabras que maximiza esta relación, ¿no? Y acá empieza, bueno, y acá entonces nos dice, este trabajo usa varias heurísticas dentro de lo que es la ingeniería de prompts para encontrar una buena combinación de palabras. ¿Cómo hacen esto? Y esto es interesante porque acá las listan, digamos. Y esto nos puede ayudar básicamente a cómo hacer mejores prompts también. Es lo que nos está dando. Entonces, primero que nada, no hacemos absolutamente nada. Simplemente le mandamos la pregunta directamente y le decimos GPT-4, contestanos, ¿no? Entonces, sin ningún tipo de data o ejemplo o preguntas de ejemplo en el contexto, el modelo de lenguaje trata de responder las preguntas directamente. Few-shot learning. Esto significa que le damos un par de ejemplos para que aprenda. ¿Qué significa esto? Si nosotros decimos, haceme un tema de cumbia electrónica, flashera, espacial. Zero shot. Le decimos, hacémela, escríbeme la letra. Y se la damos. Va a tener que, de toda la información con la que fue entrenada, va a tener que agarrar todo eso y tratar de combinarlo de una forma que nos pueda contestar esa pregunta de cómo hacemos cumbia espacial, electrónica, fusión, etc. Few-shot learning significa que le damos ejemplos. Mira, así como se ve la letra de cumbia espacial, fusión, etc., se lo damos uno o dos ejemplos y le decimos, bueno, ahora hacenos uno nuevo. Entonces, acá lo que estamos diciendo es, mira, el modelo de lenguaje ahora le estamos dando un par de preguntas y respuestas, ejemplos, que sean parecidas, y le decimos, bueno, y ahora te voy a dar una pregunta nueva, ¿eh? Pero fíjate esta, no es como que le damos
página 3 y 4 de prueba y le decimos, bueno, ahora agárrate las preguntas de la página 5 y contestalas. Pero mirá las de 3 y 4 y usarlas como un ejemplo. Bien, hasta ahí es igual que como aprendemos en la universidad. Cadena de pensamiento, esto lo que nos está diciendo es que nos va a dar una respuesta paso a paso. Árboles de pensamiento, acá, digamos, vamos a generar árboles de respuestas, ¿no? O sea, va a usar esto y todo lo demás que teníamos antes y va a generarnos 10, por ejemplo, pensamientos independientes entre sí y después va a ser una búsqueda, ¿no? O sea, va a decir, de todas estas distintas líneas de pensamiento que tenemos, ¿cuál es la que más se acerca a la respuesta? ¿No? O seleccionala con la pregunta que le estamos dando. Y después, bueno, tenemos otras cosas. Acá el que me resultó interesante es el de crítica y el de prompting de expertos. El de crítica es, básicamente, si habíamos hablado antes, esta intuición que nos da André Carpati nos dice, mira, nosotros en nuestra cabeza, como humanos, tenemos un montón de pensamientos o sea, estamos pensando todo el tiempo sobre algo que está sucediendo en nuestro ambiente, ¿no? Entonces, cae un objeto de arriba para abajo, por ejemplo, entonces nosotros quizás lo hacemos naturalmente, pero hay una descripción física de ese fenómeno que estamos dando que lo podemos poner en nuestra conciencia, digamos, podemos hablar con nosotros mismos. Bueno, lo que está diciendo André Carpati ahí es que estos modelos funcionan muy bien mientras más tokens le demos de contexto. O sea, mientras más el modelo habla consigo mismo o con algo, o tiene mucho más texto alrededor, le resulta mucho más sencillo poder resolver algo que tiene un contexto lógico, ¿no? O sea, que tiene que resolver distintos pasos para llegar a una respuesta. Entonces, esta crítica lo que hace es, por ejemplo, si le decimos, trata de resolver este problema, resolverlo paso a paso, ¿eh? Lo resuelve. Después le preguntamos, y contame, ¿lo que vos resolviste está correcto o no? Entonces, lo que tiene que hacer es leer su respuesta y tiene que razonar y decir, me parece que no está correcto porque, etcétera. Entonces, razona por qué y después dice, ahora volverlo a hacer. Entonces ya tiene un montón de tokens que explican un comportamiento secuencial y puede usarlo para generar la respuesta. Y acá, bueno, está diciendo eh, prompting como expertos, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, le estamos agregando más tokens directamente y le estamos agregando esta parte, ¿no? Sos un profesor del MIT enseñando cálculos 1, ¿no? Entonces, bueno, ahora sos un profesor de matemática que la tiene re clara y ahora te doy un problema de matemática. Y bueno, estás tratando de sesgar el comportamiento. Esto ya se había visto hace un tiempo, era como, sos un developer que se parece a André Carpati, entonces como André Carpati es un genio, dice supuestamente el GPT-4 funciona un poquito mejor. Pero bueno, ahí tenemos. Entonces, una cosa, acá empiezan las partes turbias, ¿no? Signo de interrogación. Hay una parte que, como no están, alguien tiene que hacer automáticamente esta calificación, ¿no? De las respuestas. Pregunta, respuesta del modelo y eh, la respuesta original, la respuesta real. Queremos comparar, a ver si está bien o no. Entonces, para hacer eso, usamos GPT-4, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está evaluando las respuestas. Vamos a tener la pregunta, vamos a tener la solución real y vamos a tener la solución que nos está dando el modelo de lenguaje. Y después de ahí vamos a directamente revisar, ¿no? O sea, la calificación. Y acá podemos ver que puede ser binaria, correcto, incorrecto, o en una escala de 0 a 5. Y acá empiezan las primeras cosas raras, ¿no? O sea, estamos usando GPT-4 para evaluar a GPT-4. Bueno, acá vemos las respuestas, pueden ver básicamente el curso y cómo fue, o sea, hay algunas que no se pueden resolver en este caso. Vemos que la media fue 0,33. Esto es usando GPT 3.5, o sea, ChatGPT fue capaz de resolver el 33% de las preguntas que se requieren para ser ingeniero en el MIT. Acá pueden ver un poco la distribución. Lo que acá me parece interesante es que, bueno, ok, ChatGPT 30% puede resolverlo. Bueno, ¿qué pasa cuando usamos GPT-4? Y acá podemos ver la comparación, ¿no? Tenemos Stable Vicuña, bueno, resuelve la mitad, bien. Llama 30 resuelve 35, ok. Cuando lo fine tuneamos, resuelve la mitad, ok. GPT-4, bueno, ya salta al 90%.
Ok. Le agregamos Few Shot Prompting, 93. Chain of Thought, 95. Self-Critique, 97. Y le agregamos experto, 1. 1. Muy raro, ¿no? Entonces ya me está diciendo que tenemos un sistema que es absolutamente perfecto con esto. Bueno, esto ya es polémico. Polémico. Entonces acá, bueno, empiezan a decir y nos dice, bueno, básicamente acabamos de hacer una maravilla con todo esto y nos salió buenísimo. Y acá, bueno, poner algunos ejemplos, sí, etcétera. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó a Sanyam cuando empezó a hablar de esto? Bueno, él empezó a pasar un montón de backlash porque un montón de gente empezó a decirle, che, esto no funciona, esto está mal, todo lo que hicieron no está bien, no está bien hecho y qué sé yo. Y bueno, yo acá me gustaría así frenar un poco y decir, a ver, a menos, a menos que acá salgan diciendo que en realidad no lo están diciendo ellos, ¿no? Pero esta investigación está bien, está hecho, hay que mejorarla, pero esto es un preprint, esto no pasó todavía por peer review, no fue revisado por nadie, etcétera. Y esto es todo un área de exploración, ¿no? Si esto hubiera salido en Reddit, nadie hubiera dicho nada, ¿no? Simplemente que acá como sale de una institución y etcétera, y es muy formal, etcétera, por eso se castiga tanto. Pero bueno, ¿qué empezó a pasar? Empezó a pasar que eh, la gente empezó básicamente a pensar esto es sospechoso. Si un modelo de lenguajes saca 100% en algo, entonces la métrica está mal o el dataset de evaluación no es lo suficientemente robusto o el dataset de evaluación es parte de la data de entrenamiento o una combinación de todos estos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si vos estás evaluando, eh, usás ¿se acuerdan? Vamos a volver para atrás a Data Science 1.1, 101, perdón. Tenemos un dataset gigante de ejemplos. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Tenés una data de entrenamiento, una data de evaluación y una data de testeo. Generalmente era como 70, 15, 15, por ejemplo, la distribución. La data de testeo, de entrenamiento, es la que vas a usar para iterar con tu modelo y llegar a, digamos, ¿cómo se llama? Optimizar para una métrica, por ejemplo, la diferencia de los cuadrados, ¿no? Del error, el error al cuadrado, digamos, querés minimizarlo lo más posible y la comparas con la data de validación. Pero siempre a tu modelo tenés que agarrar un poco de esa data y tenerla separada, que nunca la vea el entrenamiento y va a ser tu data de testeo. Entonces, eventualmente agarras tu modelo, una vez que ya lo terminaste de entrenar, y lo probás con tu data de testeo. Si todo eso es lo suficientemente grande entre sí, los datasets, entonces la variación va a ser mínima. Pero hay muchas veces donde cuando lo evalúas en un dataset de testeo, el resultado es malísimo, básicamente. ¿Por qué? Porque tu modelo estaba overfitting a la data. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá esta persona? Lo que está diciendo es, mira, seguramente dentro de la data de testeo se te metió parte de la data en data de entrenamiento. Entonces, obviamente que los resultados van a ser 100%, porque es como que yo te diga, te muestre la hoja del libro y te diga, me decís la respuesta al problema 17 y estás viendo la página 17 con el problema 17 dispuesto ahí. Entonces vos lo ves y das la respuesta correcta. Y bueno, acá básicamente empezaron a salir un montón de personas a decirle, bueno, ¿por qué no está bien? Y vamos a ver un poquito por qué es que no está bien. Y a todo esto, acá sí quería mostrar una cosa. Esta gente que hizo este paper son personas, digamos, que están haciendo su curso de grado de ingeniería y las personas que le contestan son también personas que no terminaron, no se graduaron todavía, pero simplemente que están más avanzados en la carrera, ¿no? Y le pegan un poquito, para mí, acá le pegan de más, digamos. O sea, es duro el análisis, pero está bien, es como tiene que ser. Básicamente empezaron a hacer un par de pruebas de nuevo sobre estos resultados y también encontraron que aproximadamente el 32% de las preguntas es incorrecta, el 58% es correcto. No es 100%, 58%. Ya empezamos a bajar. Y hágase todo un análisis. Obviamente todo esto, como todos los links, siempre están en la descripción del video. Y pueden ver acá un poquito cómo es. Voy a pasar toda la parte del drama. Hay un drama acá que parece que
En realidad pusieron cómo se dieron cuenta de esto, porque pusieron el dataset de evaluación, lo pusieron en el GitHub, pero después, cuando se dieron cuenta que el paper estaba mal hecho, salió esta persona que les dije, el profesor Drori, y borró toda la data como para que no sea traqueable, etc. Hay un poco de polémica ahí y de quilombo, pero bueno, sacando eso, esta gente parece que sí se lo bajó, lo metió en un Google Sheet y empezó a hacer pruebas. Y bueno, lo único que están diciendo es, mira, no tenemos plata para replicar todo el paper, pero replicamos una partecita de estas 4.500 preguntas y replicamos, bueno, 288, ¿no? Así que no sabemos todo, pero por lo menos sabemos un par. ¿Cuáles son los problemas que empiezan a ver con la data? Hay problemas que no se pueden resolver. No se pueden resolver. Se fijaron en la data, miran la información y dicen, con esta información que está escrita, no hay forma de que alguien, nadie, ni un humano, ni una máquina, nadie pueda hacer una respuesta porque falta información. Entonces, ya esto es el 4% del test de evaluación. Entonces, ¿cómo puede ser que el modelo pueda lograr una respuesta del 100% cuando 4% ya está mal? Después, nos dice que tenemos duplicados. Y esto es el 5% del dataset. Así que ya tenemos 4 y 5. Ya tenemos casi un 10% de los ejemplos que no deberían darnos este 100%, 100% resultado, ¿no? Ya es lo que está diciendo acá. Es increíblemente sospechoso que GPT-4 tenga 100% de precisión en los resultados. Y bueno, acá empiezan a meterse, y la verdad que acá se recontrametieron en el código, porque, volviendo para atrás, estas personas hicieron disponible el código, lo tienen acá, lo pueden ver, tienen los modelos, tienen las formas de generar las cosas, acá hasta hay una discusión, hay una persona que lo agarró y la verdad dijo, mira, yo lo usé con con ChatGPT, usé esto, generé estos resultados y me dio más o menos esto, y acá pueden ver el dataset y los resultados, ¿no? O sea, fíjense cómo es una pregunta, cómo se escribe una pregunta, cómo se escribe la respuesta. Es muy, muy interesante que estos modelos de lenguaje, GPT-4 o Vicuña o etcétera, puedan resolver estas cosas, al menos intentarlo. Es muy interesante que puedan hacer esto. Pero bueno, estas personas que tenemos acá se metieron en el código, empezaron a leer todas las cosas y encontraron que, bueno, tuvieron un error acá. ¿Se acuerdan esa evaluación que teníamos, que decíamos vamos a usar few-shot prompting? Bueno, resulta que cuando parece, ¿no? Esto es el análisis que están haciendo, que cuando decíamos, bueno, tráeme ejemplos parecidos al problema que quiero resolver, para que me ayuden a pensar cómo resolverlo, bueno, esos problemas que traían eran exactamente el problema que tenían que resolver. Así que efectivamente había una contaminación del dataset, entre el dataset de evaluación y el de entrenamiento, ¿no? Y acá pueden ver un poco el overlap que tienen, pueden ver la cantidad, ¿no? Acuérdense que teníamos 288 ejemplos que fueron los que revisaron y pueden ver cómo acá tenemos 100% de overlap, o sea, es el mismo problema y respuesta que tenemos acá en 60 de estos 288 ejemplos, ¿no? Y todos más o menos tienen un poquito de overlap. ¿Qué significa? Que yo no traigo solamente la pregunta parecida, sino la pregunta y la respuesta. Entonces después cuando nos dice, bueno, y hace una respuesta ahora y obviamente ya la tengo la respuesta. Así que acá pueden ver. Muchos de los ejemplos de FewShot son casi idénticos, sino completamente idénticos al problema ejemplo, ¿no? Y acá tiene, bueno, un poquito nos dice, bueno, este es el ejemplo y este es el otro ejemplo, ¿no? Y bueno, son exactamente iguales, ¿no? Es lo que tenemos acá. Muy buen artículo, la verdad, muy bueno. Y después, unas cosas es que encontraron algunos errores en el código que, bueno, también cuando están hablando con el experto, no acá, eh, acá parece que hicieron un error cuando escribieron el código y donde en la parte del experto en realidad le ponían también, acá dice, acá, vos sos question, ¿no? Entonces, question no era. Esta parte de question en realidad tendría que ser el experto. Sos el experto de matemática más grande del universo, conocido, que sabe de este tema un montón. Bueno, en vez de eso le están poniendo la pregunta y después le vuelven a hacer la pregunta, ¿no? Con el sistema. Entonces, es como que, de nuevo, se produce un poco de contaminación entre eso. Acá. Así que se los dejo. El coso no voy a pasarme todo un rato con esto, pero sí les dejo unas conclusiones acá
que es básicamente, bueno, en este caso es de la metodología y el rigor de este estudio, no sobre su contenido, no hacen ninguna claim ni nada. Pero bueno, fuera de que yo creo que acá le pegan un poco de más a estas personas, sí es importante, si volvemos otra vez al primer meme, de todos estos papers, GPT o los modelos de lenguaje son mejores que los humanos haciendo X. Lo único que vamos a decir es, acá creo que lo dice Mitchell también, dice, mira, esta persona le dice, mira, nos dio 99% un F-score en uno de nuestros trabajos más recientes, así que le metimos 2 meses más de laburo creando todo un dataset nuevo de evaluación, eh, demostrando que los resultados que les había dado estaban bien, pero no eran confiables, básicamente. Así que esto es la forma que hacerlo. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es, sí, mucho de esto está pasando, pero hay que tener cuidado con estos anuncios, digamos, que dicen que un modelo de lenguaje puede hacer X mucho mejor que cualquier otra cosa. Así que con eso quería agradecerles por estar del otro lado. Espero que les parezca interesante este video y nos vemos o nos leemos en los comentarios. Les mando un abrazo muy grande y gracias por estar ahí del otro lado. Chao, chao.